se haya modificado la Constitución y otra cosa es que las causales de aborto que están en el Código Penal siguen vigentes. Entonces, lo que eso ha pasado es que ha introducido incertidumbre jurídica al personal de salud que está haciendo la barbaridad de llamar al Ministerio Público, a la policía o eso, pero legalmente en esos estados siguen vigentes las causales, no se han acabado. En todo caso hay que difundir con respecto a eso. Y Ciro también me gustaría más que nada que al final, ¿no? Es decir, un poco la pregunta que busca Rubén, no sé si tiene que ver con fortalecer un esquema democrático de qué orden, pues, ¿no? O sea, donde sí, lo que decía Rodolfo, del control del Estado recupere todavía ciertas cosas, pero ¿cómo lo plantearías, digamos, políticamente? Pues, para el señor, para el señor Ciro, si tiene la estadística también del porcentaje de PIB que se asigna a servicios médicos en México y en Europa, porque en Estados Unidos dijo 16%, ¿no? Gracias. En relación al cuestionamiento de Rodolfo, yo creo que hubo una confusión quizá por el tipo invitado. Yo al principio señalaba que las enfermedades mentales son del grupo de enfermedades o clases de enfermedades aquellas que producen mayor situación de vulnerabilidad. Yo lo que criticaba o intenté criticar fue el concepto de vulnerabilidad intrínseca que maneja la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y la Corte Interamericana maneja o construye ese concepto de vulnerabilidad intrínseca en el sentido de que son pacientes susceptibles de maltrato, tortura, etcétera, etcétera. Yo cuando sostengo que no creo que se dé esta vulnerabilidad intrínseca es porque de otra manera es tanto por naturalizar que los enfermos mentales, por el hecho de ser enfermos mentales, deban de ser víctimas de maltrato, tortura y demás. Ese era el sentido de mi palabra. En cuanto a la pregunta de Marta, bueno, aquí el problema es que el sistema legal mexicano no es todo nada. ¿Sí? O es capaz o no es capaz. Y ese es parte del problema. E inclusive ya también contento lo que se decía, ahora que está tan de moda el tema de la despenalización. De acuerdo a las legislaciones civiles, resulta ser que gran parte de los adictos no serían capaces legalmente. Yo tendría mis dudas sobre la constitucionalidad de estos supuestos, pero yo creo entonces que ese es parte del reto que tenemos los juristas o que tenemos los leticistas de empezar a construir conceptos intermedios que nos permitan romper esta dicotomía de todo o nada. Gracias. A ver, el tema del estado de bienestar y la salud. En efecto, voy a tomar el caso de España, que más o menos conozco bien y yo creo que está siendo el más catastrófico en todos los sentidos. Se está desmontando el sistema de salud pública que funcionaba bastante bien. Y lo que se dice con frecuencia es, vivieron los españoles por arriba de sus posibilidades. Bueno, entonces hay que hacer los recortes y hay que privatizar y hay que empezar a cobrar por consulta, por medicamentos, en fin, cosas que no ocurrían. Yo lo único que diría es, a ver, sí está pasando esta desconstrucción, pero hay que ver dónde empezó. En 2007, España tenía superávit público. Con este mismo sistema de salud y educación, porque también están desmontando la educación y la ciencia. Tenía superávit público. ¿Qué fue lo que tronó el asunto? La especulación bancaria. Y hubo que ir a rescatar los bancos. Y hubo que hacerse cargo de ese casino de la economía del ladrillo. Pero el origen no estuvo en que hubiera gastos desorbitados que no estuvieran bien respaldados por los impuestos que pagaban los españoles.
Claro, ahora ya con la tasa de desempleo de varios años de 25%, que llega a más de 50% en el caso de los jóvenes, y desde 2008 con tasas de crecimiento negativas, pues sí, ya estás teniendo unos niveles de recaudación que es muy difícil cubrir todo lo que cubrías. Más cuando además esas tasas de desempleo implican mucho gasto por la cobertura del seguro de desempleo. Pero yo diría, no es insostenible tener un sistema de salud pública. Lo que es insostenible es la desregulación de los mercados financieros y la rienda suelta a la especulación. Lo malo es que sí se están cargando el sistema de salud, el sistema público de educación, y eso volverlo a construir va a ser muy difícil. Sobre los datos del gasto en salud, en Europa andan alrededor del 8, 9 y un 7% es público. 6, 7%. Por cierto, no hay ningún sistema de salud pública digno de tal nombre en el mundo que no le meta por lo menos el 6 o el 7% público del PIB. En México estamos gastando el 6%, pero más de la mitad del gasto es privado. Es decir, andamos en 3% del PIB. Por eso es muy chocante que a uno le digan que ya hay cobertura universal cuando prácticamente tenemos los mismos médicos que había antes de que se echara a andar el Seguro Popular, por ejemplo. Es un mecanismo de afiliación y sí de transferencia de recursos a los estados sin el debido control, no necesariamente acaban gastándose en salud. Y ahí tenemos un problema tanto de asignación de recursos como de diseño institucional, porque teníamos un sistema muy fragmentado y ahí se metió una cantidad importante de dinero. Ha dicho Luis Durán Arenas, ¿no?, que es médico aquí, dirige el área de salud pública de la Facultad de Medicina, que eso fue como inyectarle agua a una pipa perforada. Pues por más agua que le eches se te va a fugar. Eso no está pasando con los recursos que metimos adicionales a un sistema de salud que ni siquiera es un sistema, es un archipiélago ahí fragmentado de instituciones, en fin. Ahora, elementos positivos. A ver, hay un conjunto de riesgos que pueden ser oportunidades. Lo primero, ya hay un consenso en todas las fuerzas políticas de que hay que avanzar a la universalización. Está como uno de los primeros compromisos del Pacto por México, y todo el mundo dice salud universal con cargo a impuestos generales. Es decir, vamos desmontando la diferencia entre asalariados formales del sector privado y burócratas. ¿Es posible? Sí, pero implica una cosa: conseguir más. Sí, hay muchas resistencias, los propios sindicatos de estas instituciones. Una condición tendría que ser separar las instituciones de pensiones de las de salud. Son dos cosas distintas, incluso para darles viabilidad financiera. Pero ya se está hablando de eso. Eso es un punto. Luego, sí hay los cambios en materia constitucional. Al primero que pone por delante los derechos humanos, nos da un buen piso. El mayor activismo judicial protegiendo derechos humanos, incluso algunos casos en lo que tiene que ver con atención médica, también es un elemento positivo, aunque hay riesgos al mismo tiempo. Un riesgo es cómo entendemos la universalidad. Aquí voy muy rápido. Hay quien dice, es la hora de olvidarnos de la distinción público-privado y lo que tenemos que garantizar es la atención. No nos importa quién la dé. Bueno, eso es lo que quiere decir en los esquemas más al uso, que dicen que tiene que haber un solo comprador, que es el gobierno, distintos proveedores que estén en competencia y un regulador, que es la Secretaría de Salud, que con los pocos recursos públicos que tenemos le vamos a estar dando recursos a los hospitales privados para que ellos compitan contra los públicos por pacientes. Eso suscribió Fonsalud cuando dirigía Fonsalud la actual secretaria de Salud.
Entonces ahí tenemos un riesgo importante. Es que como hay muy pocos recursos públicos, hay que meter al sector privado. Sí, van a ser siendo pocos los públicos y van a estar compitiendo. Entonces, de nuevo, la lógica de la competencia, en fin. Además, tenemos el Seguro Popular, hubo mucha preocupación por el gasto catastrófico, que en efecto es algo grave en nuestro país, hace una línea de investigación de Felicia Armil y de Julio Frank, y entonces ellos se preocuparon por proteger el gasto catastrófico, pero nos está llevando a lo siguiente, que es que, como es un pago por evento, así se llama la jerga, ¿no? Además, no solo para ver las peleas de cuando alguien se enferma de un cáncer y va a atender, a quien lo atiende se le paga, y puede ser un hospital público o un hospital privado. Ustedes habrán visto que aquí en Tlalpan hay una gran torre ahora del GEA González, que es de oncología, que compite contra el Instituto Nacional de Cancerología, que está a unos pasos. ¿Qué sentido tiene que un hospital general haga tal inversión en medicina de tercer nivel si además ahí está el instituto especializado? Bueno, porque es la manera de competir por los recursos del Seguro Popular, del Fondo Catastrófico. Y ahí seguimos descuidando la medicina preventiva y la medicina de primer nivel. Entonces, también corremos ese riesgo. Por eso es muy importante el diseño institucional del sistema de salud, que sea una pirámide. Hoy tenemos un triángulo invertido, con mucho dinero arriba, al tercer nivel, que nos ha llevado a cosas tan desquiciantes como que la crisis de la influenza se detectó en el tercer piso del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, porque ahí se estaba muriendo la gente. Y no se detectó en las clínicas, en los barrios, en los pueblos, que es donde debe estar. Entonces yo creo que hay que invertir. Si hoy, un cálculo también que hacía Durán Arenas, si contratamos médicos para tener uno por cada 3,000 mexicanos, médicos generales, los sumamos a los que ya están, y les pagamos a cada uno 50,000 pesos mensuales, y le decimos, a ti te toca estar diario atendiendo pacientes, tienes que ver una vez al año o dos si puedes a tus 3,000 pacientes, sería menos caro que el Seguro Popular. O sea, sí tenemos un problema de dinero, pero tenemos un problema de mala asignación. Entonces, pues en efecto, y claro que pues son consideraciones totalmente, o sea, sin consideraciones éticas estamos perdidos, porque desde un punto de vista estrictamente económico de maximización del mercado, yo diría, pues vámonos a la medicina que capta más recursos, si lo que queremos es hacer crecer el mercado. Sí, pero eso no implica que tengamos mejores resultados desde el punto de vista de la salud pública. Y por supuesto, entonces tienen que ser preguntas éticas, que por cierto, pues son las que le dieron origen a la economía. Smith y Ricardo eran filósofos morales. Y las preocupaciones de Smith por la distribución del ingreso, por el crecimiento de la economía, son mucho más, creo, ricas que esta cita de la mano invisible, que es menospreciar la riqueza del pensamiento de este economista clásico que con frecuencia desvirtúan los neoclásicos. Bueno, pues yo respondo rápidamente a lo que quedó por acá. Cuando hacían preguntas sobre el consentimiento informado, el doctor Lizquez respondió que sí. No sé en cuántas etnias se lleva a cabo eso, me imagino que no en todas. Y hay un estudio que se publicó hace poco, y hay que también puntualizar que muchos de los estudios que se hacen de fármacos se hacen en gente pobre, en grupos vulnerables, casi no se hacen en gente rica los estudios que hacemos sobre fármacos o sobre biotecnología. Hace poco leí en New England Journal of Medicine, una revista médica muy popular, cómo en muchos países de África se les entregaban a los aborígenes o a las personas que vivían en determinados países consentimientos informados que no eran ni siquiera en su lengua, y los firmaban. Y en una época que yo estuve en nutrición, recuerdo cuando le pedíamos a la gente en su idioma, porque querían que era su idioma, y le leíamos
con el consentimiento informado para hacer determinada investigación en medicina, si entendieron lo que se leyó, pues la mayoría no entendían lo que se leyó. Entonces hay que irnos otra vez a pensar que los pobres, por ser pobres, son altamente vulnerables. Y en este país, bueno, vamos a recordar lo que dijo Loret de la Mora hace algunos años, no el periodista, sino el que era gobernador de Yucatán. Él decía que México es un país de sexenios. Esa es una de nuestras principales tragedias, por supuesto. A mí me indignó profundamente que el año pasado, en la revista médica más citada del mundo de medicina interna, que se llama The Lancet, 18 médicos mexicanos, todos o exsecretarios de salud o dirigentes de institutos de salud de los más importantes, todos publicaron la brutal bonomía y el éxito brutal del Seguro Popular. Y ahí el Lancet, que es una gran revista, le sacó una editorial a este trabajo, que quizás sí lo conoce el trabajo, que es una pena. ¿Vale? Es un public reportaje. Un public reportaje. Pero es terrible porque la revista le sacó una editorial porque es amigo de uno de los firmantes. Repito, hay 18 firmantes, todos han estado en los altos puestos de la medicina mexicana, donde la revista le daba a México la bienvenida al club de los países de salud universal, con cobertura de salud universal. Es decir, por si no lo saben, somos como Suecia, somos como Finlandia, somos como Dinamarca. Ya, porque no hay otros países que tengan cobertura universal en salud, y el Seguro Popular es una terrible mentira. Por supuesto que lo van a cerrar ahora, se va a quitar el éxito grande de Calderón y los que trabajaron con él como ministros asociados, van a meter a Ochea, que fue el que trabajó con él en el Estado de México, y va a ser México país de sexenios, porque van a desmantelar el Seguro Popular. Aquí trabajamos con mentiras, y yo conozco personas que trabajaban para el Seguro Popular, en donde cuentan que se hizo credencialización obligatoria en muchísimos municipios pequeños, obligaban a la gente que tenía la credencial, y se les hizo credencial, pero más de 1,5 millones de personas no acudieron a recoger su credencial, pero están en el Seguro Popular. Bueno, mientras que no rompamos ese número de mentiras, mientras que México acepte en el sexenio pasado con ministro de salud y presidente, etcétera, que tenemos cobertura universal en salud, pues estamos jodidos, para decir la palabra menos jodida que puedo decir. Yo pedí optimismo. Me iba a decir algo de optimismo, invadiendo un poco a Shiro Murayama. Dentro de las cosas que no leí, había leído de una politóloga islandesa, que si ustedes recuerdan en 2008, cuando fue lo de Lehman, en 2008 lo de Lehman Brothers, Islandia, que era una de las economías más sólidas del mundo, un país de 600,000 países, se acabó, se robaron todos los banqueros. Ahí sí había juicios, hubo unos juicios, y si hay algunos en la cárcel. En México, pues ustedes ya saben que el Baster Gordillo, al igual que a Salinas, le vamos a tener que devolver su dinero, porque a Salinas, sí saben, ¿verdad? Raúl Salinas, hay que devolverle todo lo que se robó, y ahora la profesora ya va a ser ahora libre también. Bueno, esta diputada islandesa, esa es la nota que le va a gustar al doctor Lisker, decía, no, el capitalismo no se puede modificar, hay que destruirlo, no hay que modificarlo. Esa es la nota más optimista. Y ahí mismo decía, sí, el anarquismo, y ahí mismo decía otra persona que ya nos citó, un filólogo austriaco de apellido Felber, que el aumento en los sueldos es tan grosero ahora como nunca se pensó, más o menos en el mundo. Él decía que hace 20 años la diferencia entre los empresarios ricos y los que eran trabajadores era más o menos de 25-1 la diferencia de sueldo. Ahora él calcula que es de 500-1 la diferencia entre el sueldo entre el que tiene poder y el que no tiene poder. Y por último, bueno, pues Patricio mencionó si hay que meter o no a la ética. En cuanto hablamos pues aquí hablamos más que nada de educación y hablamos más que nada de salud. Son los dos temas que nombramos con mucha frecuencia, sobre todo Ciro y yo, y Pedro Morales, que sabe lo que nadie de nosotros sabemos, pues habló de lo que él habló y no mencionó mucho de esas cosas. Pero pues yo creo que aquí puede molestar decir que tenemos un plan para deseducar a la gente, pero por supuesto que hay un programa para que la gente no esté educada en México. Si me quieren cuestionar, cuestionenme, pero hay que ver cuántos niños salen de la primaria sin saber leer ni escribir, y cuántos profesores de primaria son profesores que se graduaron como profesores en telesecundaria. Son los profesores en muchísimos pueblos de México. Ciro Murayama dijo cifras que, para que se acuerde, doctor Lisker, pues es como un martini con algo parecido. El 25% Falta como una hora. Bueno, ya vamos. El 25% de la población
los números que dijo Ciro son apabullantes. El problema es que no se han mejorado. Decir que aquí se ha mejorado la situación de la pobreza y que se ha mejorado la situación de salud, Patricio, hablando de la perspectiva de la ética, pues es dependiendo desde dónde mires esa mejora. De los 23 que mueren por hambre cada día, y les dice el Fondo Monetario Internacional que sí hay alimentos pero que no están bien distribuidos, pues tendrán que creerlo en la otra tierra, pero aquí en México las cifras dicen que mueren 23 personas cada día. Entonces, mientras que la ética no tenga un predominio sobre toda la cuestión pues de políticos y de banqueros, pues no vamos a lograr nada. Cuando yo decía que hay que replantear la balanza y modificar de un lado el plato de la ética y del otro lado el plato de la ciencia, yo sí estoy convencido que el conocimiento tiene que jerarquizarse, saber qué es más útil, saber cómo se distribuye, saber que se muere por tuberculosis 3 millones en África, 1,5 millones mueren por paludismo, cuando son enfermedades que se pueden tratar con 30 o 40 dólares al año, el paludismo sobre todo. Entonces, si no jerarquizamos el conocimiento y no lo distribuimos adecuadamente y no lo democratizamos, los proyectos de deseducación y de que México tiene un 100% de cobertura universal en salud, pues van a seguir siendo exitosos. Yo, la verdad, me encantaría que de estos 18 firmantes hubiese uno aquí. Lamentablemente no hay ninguno aquí que nos diga a dónde se atienden estos 18 firmantes para obtener el seguro popular. Lo mismo se dijo sobre el cáncer de mama, lo dijo Knaul, la esposa de Frank, que en México ya se logró que haya un 100% de cobertura. También hay un artículo publicado en el Lancet al respecto, para tratar el cáncer de mama a tiempo. No es cierto. Y la tragedia es lo que dijo Ciro, por supuesto. Levantan un edificio de cáncer en un hospital, caray, con tan pocos recursos como es el Elvira González, enfrente de un hospital que se dedica a eso. ¿Qué se puede pensar en eso? Bueno, que en la construcción del edificio alguien se robó mucho dinero, no se puede pensar otra cosa. Y eso es lo más optimista que puedo decir. ¿Puedo hacer una nota a pie de página? La diputada islandesa hizo una propuesta y llegó a ser presidenta de Islandia, y ya que llegó a ser presidenta de Islandia, se casó con una mujer que era su compañera de toda la vida. Islandia logró salir del bache económico gracias a una política de izquierda de esta mujer, y la población islandesa, digamos, se lo reconoció dándole la presidencia. Ya se lo un feminista convencido. ¿Qué? Un feminista convencido. Claro que soy feminista. Marta,